Hay momentos en la vida en que todo se desmorona en cuestión de segundos, donde las promesas se rompen, donde el amor que creías eterno simplemente desaparece. Esta es la historia de Ana, una mujer que despertó una mañana y descubrió que su esposo la había dejado, no por ningún motivo, no por una discusión, sino porque eligió otra vida, otra mujer, otro camino. Y dejó atrás 15 años de matrimonio, 2 hijos pequeños y el corazón roto. Ana pensó que su historia había terminado en ese momento, que Dios la había olvidado, que jamás se recuperaría. Pero no sabía que cuando cerramos los ojos al mundo, Dios abre puertas en lo invisible, y lo que sucedió después cambió no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Esta es una historia real, de abandono, de desesperación, de fe quebrantada y de cómo un simple sueño transformó lo imposible en un milagro. Ana tenía 38 años cuando todo se derrumbó. Cabello castaño, una sonrisa tímida, manos siempre ocupadas cuidando la casa, los niños, el marido. Era una de esas mujeres que pasan desapercibidas, no porque no fueran especiales, sino porque siempre anteponían a los demás. Siempre. Se casó a los 23 años. Rafael fue su primer y único amor. Era todo lo que ella soñaba. Atento, trabajador, presente. O al menos lo fue durante un tiempo. Los primeros años fueron hermosos. Construyeron una casa sencilla en las afueras del pueblo. Tuvieron 2 hijos, Lucas, de 12 años, y Sofía, de solo 7. La rutina era agotadora, pero llena de amor. Ana se levantaba temprano, preparaba café, llevaba a los niños al colegio, trabajaba a tiempo parcial como auxiliar administrativa y volvía corriendo a preparar la comida. Por la noche ayudaba con los deberes, acostaba a los pequeños y aún encontraba tiempo para esperar a Rafael con la cena lista. Creía que lo hacía todo bien, que ese era su papel, que ese sacrificio silencioso era lo que mantenía unida a la familia. Pero Rafael estaba cambiando. Durante los últimos 2 años, había estado llegando a casa cada vez más tarde. Decía que era por el trabajo, reuniones, horas extras. Ana le creyó. Al fin y al cabo, la confianza era la base de todo, ¿no? Dejó de mirarla a los ojos. Dejó de preguntarle cómo le había ido el día. Dejó de abrazarla antes de dormir. ¿Y Ana? Ana fingió no darse cuenta, porque aceptar la verdad duele más que vivir en la ilusión. Hasta que una noche no volvió a casa. Llamó al día siguiente. Su voz era fría, distante. Ana, tengo que contarte algo. Conocí a alguien. No fue planeado, pero sucedió, y yo decidí seguir adelante con ella. Silencio. El teléfono casi se le escapa de las manos. Rafael, estás bromeando, ¿verdad? Es una especie de prueba. No es una broma, Ana. Ya no te amo. Hace mucho tiempo. Y colgó. Así, sin más, sin ceremonias, sin una explicación completa, sin mirar a sus hijos a los ojos. Ana cayó de rodillas en la cocina. La olla siseaba en la estufa, pero ya no oía nada, solo el sonido de su corazón rompiéndose. Lucas y Sofía estaban en la sala viendo la televisión. Aún no lo sabían. ¿Cómo se lo iba a decir? Esa noche, Ana no durmió. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, intentando comprender dónde se había equivocado, qué le faltaba, por qué no era suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. Ana tenía que contárselo a sus hijos. Lucas, el mayor, guardó silencio. No lloró. Simplemente se encerró en su habitación. Sofía, la menor, no lo entendía del todo. Preguntaba todos los días, «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?» Y Ana no sabía qué responder. Rafael no regresó, ni siquiera para buscar ropa, ni siquiera para ver a los niños. Contrató a un abogado para que se encargara de la separación, como si 15 años pudieran borrarse con unos papeles firmados. Ana descubrió que la otra mujer era más joven, trabajaba con él,
rubia, bien vestida, sin hijos, sin responsabilidades. Todo lo que Ana ya no era, o al menos todo lo que creía haber dejado de ser. El dolor se volvió asfixiante. Ana empezó a sufrir ataques de ansiedad. Se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, sudando profusamente, sintiendo que iba a morir. Dejó de comer bien, perdió 10 kilos en un mes. Su ropa le quedaba holgada, sus ojos se hundían, su sonrisa desaparecía. En el trabajo apenas podía concentrarse, cometía errores simples, olvidaba citas, hasta que su jefe la llamó y le sugirió que se tomara una licencia. Ana, tienes que cuidarte. No estás bien. Pero ¿cómo cuidarse cuando todo se derrumba? Ana intentó buscar ayuda. Llamó a su madre, que vivía en otra ciudad. Hija, tienes que ser fuerte. Por tus hijos. Ser fuerte. Todos decían eso. Pero nadie entendía que ya no tenía fuerzas. Fue a un psicólogo, 2 sesiones. No volvió. No tenía dinero para continuar y además, hablar del dolor solo lo hacía más real. Dejó de ir a la iglesia, no por enojo con Dios, sino por vergüenza. Sentía que había fracasado, que era un ejemplo de derrota, que la gente la miraría con lástima, y la lástima era lo último que quería. Por las noches, después de acostar a los niños, Ana se sentaba en la oscuridad de la sala, miraba las fotos de la boda colgadas en la pared, amplias sonrisas, promesas eternas, mentiras. Pensaba en arrancar esas fotos, hacerlas pedazos, quemarlas, pero no tenía el valor, porque borrar las fotos no borraría el dolor. Una noche, Ana llegó a su límite. Estaba sola, los niños dormían, la casa estaba en silencio, y de repente algo dentro de ella se quebró. Se arrodilló en el suelo de la cocina con las manos temblando y por primera vez en semanas lloró. Lloró todo lo que había reprimido, la ira, la tristeza, la humillación, la soledad, y en medio de esa desesperación susurró: Dios, si aún me escuchas, ayúdame, porque no puedo más. Fue la oración más cruda, más desgarradora, más sincera que jamás había pronunciado. Y en ese momento sucedió algo extraño. Un silencio, no un silencio vacío, sino un silencio lleno, como si alguien estuviera allí, escuchando. Ana no lo entendía, no sentía nada especial, solo una leve paz, sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. 3 semanas después de esa oración, Ana tuvo un sueño. No fue un sueño cualquiera, fue vívido, intenso, real. En el sueño estaba en un campo vacío. El cielo era gris, pesado. Caminaba sola, arrastrando los pies, exhausta. De repente, una figura apareció a lo lejos. Un hombre, vestido de blanco. No habló, pero Ana lo supo. Era Jesús. Se acercó, extendió la mano y dijo una sola frase: Ana, no te he abandonado, nunca te he dejado. Se despertó sobresaltada, el corazón le latía con fuerza, las lágrimas corrían sin control, miró el reloj, las 3 de la mañana, y por primera vez en meses sintió algo diferente. No era felicidad, no era alivio total, pero sí era esperanza. Ana se levantó de la cama, fue a la sala y tomó la Biblia polvorienta que había quedado olvidada en el estante. Lo abrió al azar. Sus ojos se posaron en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo leyó una y otra vez. Algo en su interior comenzó a agitarse. En los días siguientes, Ana empezó a cambiar. Lentamente, muy lentamente, regresó a la iglesia. Se sentó al fondo, intentando pasar desapercibida. Pero el pastor la vio, sonrió, la saludó desde lejos. Después del servicio, el pastor se acercó. Ana, no sé por lo que estás pasando, pero Dios me inspiró a orar por ti. ¿Puedo? Ana asintió, incapaz de hablar. Y allí, en el pasillo de aquella pequeña iglesia, el pastor oró. Una oración sencilla pero poderosa.
Señor, restaura lo que se ha roto, sana lo que ha sido herido, y muéstrale a Ana que es amada, profundamente amada. Ana lloró, pero esta vez no fue un llanto de desesperación, fue un llanto de alivio. Empezó a asistir a un grupo de mujeres en la iglesia, mujeres que también habían pasado por separaciones, traiciones y pérdidas. Y por primera vez, Ana no se sintió sola. Una de las mujeres, llamada Marta, se hizo su amiga. La llamaba todos los días, le llevaba el almuerzo cuando sabía que Ana no comía bien. Jugaba con Sofía y Lucas. Ana, eres más fuerte de lo que te imaginas, y Dios aún no ha terminado tu historia. Ana empezó a creerlo. Empezó a cuidarse de nuevo. Se cortó el pelo. Compró ropa nueva, aunque no tenía mucho dinero. Empezó a caminar temprano por la mañana, antes de que los niños se despertaran, y poco a poco la mujer destrozada comenzó a reconstruirse. Pero Dios aún tenía una sorpresa. 6 meses después de la ruptura, Ana recibió una llamada inesperada. Era Rafael. Ana, ¿podemos hablar? Dudó. Una parte de ella quería colgar, otra sentía curiosidad. ¿Qué quieres, Rafael? ¿Puedo ir a tu casa? ¿En persona? Aceptó. No sabía por qué. 2 días después, Rafael apareció en la puerta, más delgado, profundas ojeras, cabizbajo. Entró, se sentó en la sala. Ana permaneció de pie, con los brazos cruzados. Ana, cometí un error. Silencio. Cometí muchos errores. Contigo, con los chicos, conmigo mismo. Respiró hondo. La mujer con la que salía me dejó. Dijo que era demasiado problemático, que tenía demasiados problemas. Quería divertirse, no asumir responsabilidades. Ana no sintió consuelo, solo tristeza por él. Lo perdí todo, Ana. Mi trabajo, mis amigos, mi familia. Y me di cuenta de que tiré a la basura lo único que de verdad importaba. Levantó los ojos, enrojecidos. No vine a pedirte que volvieras, no me lo merezco. Vine a pedirte perdón y a decirte que fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de rabia, eran de liberación. Rafael te perdonó. Parecía sorprendido. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco paz, y guardar rencor solo me hace daño. Así que sí, te perdono. Lloró, allí mismo, frente a ella, un llanto profundo, de sincero arrepentimiento. Sobre volver, no lo sé, todavía no, quizá nunca. Pero puedes reconstruir tu relación con Lucas y Sofía. Necesitan a su padre. Rafael asintió, agradecido. En los meses siguientes sucedió algo inesperado. Rafael empezó a ir a terapia, se unió a un grupo de apoyo y, aún más sorprendente, aceptó la invitación de Ana para ir a la iglesia. Se convirtió, de verdad, no por obligación, sino por un auténtico dolor. Y poco a poco, muy poco a poco, comenzó a recuperar la confianza de sus hijos. Y de Ana. 1 año después, estaban en proceso de reconciliación. No fue rápido, no fue fácil. Hubo recaídas, hubo momentos de duda, pero estaba sucediendo. Y todo comenzó con un sueño y con una oración desesperada en el suelo de la cocina. La historia de Ana nos enseña algo profundo, que cuando todo se derrumba, Dios no nos abandona, que cuando pensamos que es el final, Él está escribiendo un nuevo comienzo, que el dolor puede ser el preludio de un milagro. Ana no pidió ser abandonada, no merecía la traición, no eligió el sufrimiento, pero eligió creer, eligió perdonar, eligió levantarse, y Dios honró cada paso de su fe. Hoy, Ana tiene una historia que contar. No es una historia de perfección, sino de redención. Y tú, quizás estés pasando por tu propio abandono, tu propia traición,
tocando fondo, y quizás pienses que Dios te ha olvidado, pero Él no te ha olvidado. Él está ahí, en el silencio, en el dolor, en la espera, listo para transformar tus cenizas en belleza, tu desierto en un jardín, tu dolor en propósito. El mismo Dios que restauró la historia de Ana puede restaurar la tuya. No te rindas, no dejes de creer, porque el final aún no está escrito, y cuando Dios escribe, siempre escribe finales que glorifican su nombre. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesita creer que Dios aún hace milagros, porque Él sigue transformando lo imposible en posible, y tu historia podría ser la siguiente.